Después de años de sacrificio, una madre finalmente creyó haber encontrado paz al vivir con su hijo. Pero detrás de las sonrisas de la nuera se escondía un ciclo cruel de humillación y violencia silenciosa. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, ya era tarde para el consuelo, pero no para la justicia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La fina lluvia de septiembre mojaba las calles de Madrid cuando doña Elena bajó del taxi frente al complejo residencial de alto standing. Sus ojos cansados contemplaron el imponente edificio, todo de cristal espejado, tan diferente de la sencilla casita donde había pasado los últimos 20 años. El conductor la ayudó con las maletas, pocas para toda una vida, y ella agradeció con la amabilidad de quien nunca perdió la educación, incluso en los días más difíciles. Respiró hondo, sintiendo el olor de la gran ciudad mezclado con la humedad de la llovizna, y caminó hasta la portería. El portero la recibió con formalidad, comprobando su nombre en la lista de visitantes antes de permitirle la entrada. Doña Elena sonrió tímidamente, aún acostumbrándose a la idea de que ahora aquel lugar sería su hogar. Entró en el ascensor espejado y vio su reflejo multiplicado en las paredes. Una señora de 72 años, cabellos grises recogidos en un moño, arrugas que contaban historias de noches mal dormidas y días de lucha. Pero en aquel momento, sus ojos brillaban con algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 14º piso, allí estaba Roberto, su hijo, con aquella sonrisa amplia que ella conocía desde que él era pequeño. 38 años, cabello oscuro bien peinado, traje azul marino impecable, el éxito estampado en cada detalle. Él la abrazó con fuerza, y doña Elena sintió el pecho oprimirse de emoción. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? ¿Cuántas noches rezó para que su hijo prosperara y pudiera vivir sin las dificultades que ella conoció? Bienvenida, madre. Finalmente está usted en casa, dijo Roberto, tomando las maletas y guiándola hasta el interior del apartamento. El lugar era todo lo que ella imaginaba y un poco más: amplio, con suelo de mármol claro, muebles modernos de 1900, buen gusto, cuadros abstractos en las paredes, un balcón enorme con vistas a la ciudad. La luz natural entraba generosa por los ventanales de suelo a techo, creando una atmósfera de tranquilidad. Doña Elena se quedó allí parada, absorbiendo cada detalle, aún sin creer completamente que aquello era real. Fue entonces cuando apareció Cristina. Surgió del pasillo como una aparición, vistiendo un elegante conjunto de lino beige, sus cabellos rubios lisos brillando bajo la luz, maquillaje perfecto, sonrisa impecable. Era alta, delgada, con aquella postura erguida de quien frecuentó buenas escuelas y mejores círculos sociales. A sus 35 años, Cristina era el tipo de mujer que llamaba la atención donde quiera que fuera, no solo por su belleza, sino por su marcada presencia. «Doña Elena, qué alegría conocerla personalmente», dijo Cristina, extendiendo la mano con delicadeza. «Roberto habla tanto de usted que siento que ya la conozco desde hace años. Sea muy bienvenida a nuestro hogar». El apretón de manos fue firme pero gentil, y doña Elena se sintió inmediatamente acogida. «Gracias, hija mía. Muchas gracias. No sé ni cómo agradecerles por recibirme así». «No hay de qué, la casa es suya también ahora», respondió Cristina, con aquella voz melodiosa que parecía salida de un comercial de televisión. «Venga, le mostraré su habitación. Preparamos todo con mucho cariño». La habitación preparada para doña Elena quedaba al final del pasillo, un espacio ventilado con ventana hacia el lado oeste, cama de matrimonio nueva con colcha florida, un armario espacioso, un sillón cómodo junto a una estantería llena de libros. Había incluso una lámpara de lectura y cortinas suaves que filtraban la luz de la tarde. Cristina abrió los cajones para mostrar que ya estaban forrados con papel perfumado, señaló el baño privado con toallas suaves dobladas perfectamente. «Espero que le guste».
Si necesita cambiar algo, solo tiene que decirlo, dijo Cristina, tocando ligeramente el hombro de doña Elena en un gesto maternal. Está perfecto, hija mía. Más que perfecto, respondió la señora, con los ojos llorosos. Nunca imaginé que tendría una habitación así. Roberto entró cargando las maletas y las colocó junto al armario. La madre se merece todo esto y mucho más, madre. Usted me crió sola, trabajó tanto, sacrificó todo por mí. Ahora es mi turno de retribuir. Puede descansar tranquila que está en casa. Las primeras semanas fueron un período de dulce adaptación. Doña Elena se despertaba temprano, como siempre había hecho toda su vida, pero ahora no necesitaba salir corriendo para el trabajo de limpiadora. Podía tomar café con calma en la enorme mesa de la cocina, observando la ciudad despertar a través de las ventanas. Cristina siempre aparecía impecable incluso por la mañana. Preparaba café fresco, tostadas con mermelada, frutas cortadas con esmero. Conversaban sobre trivialidades, recetas, telenovelas, mientras Roberto leía noticias en la tablet antes de salir para la oficina. Doña Elena comenzó a crear una rutina. Por la mañana, después de que Roberto salía, ella ayudaba a Cristina con pequeñas tareas de la casa, aunque allí estaba Nerea, la empleada que trabajaba allí desde hacía 5 años. Nerea era una mujer negra de unos 40 y tantos años, siempre con uniforme impecable, eficiente y discreta. Al principio, doña Elena sintió cierta vergüenza. Nunca había sido servida en la vida. Siempre había sido ella quien limpiaba casas ajenas. Pero Nerea la trataba con respeto genuino, y poco a poco fueron desarrollando una convivencia cordial. Por la tarde, a doña Elena le gustaba sentarse en el balcón con un libro, o simplemente observar el movimiento de la ciudad allá abajo. Tenía una radio pequeña antigua que había traído de casa, y escuchaba sus canciones preferidas bajito, aquellas canciones antiguas que recordaban su juventud. Cristina siempre aparecía con un té, una galleta, una palabra amable. Preguntaba si todo estaba bien, si necesitaba algo, si la habitación estaba cómoda. Cuando Roberto llegaba del trabajo, generalmente al final de la tarde, cenaban todos juntos. Cristina era una excelente cocinera, o al menos sabía delegar muy bien las tareas a Nerea, resultando en comidas deliciosas y bien presentadas. La mesa siempre estaba puesta con cuidado, servilletas de tela, copas de cristal, platos de porcelana. Conversaban sobre el día. Roberto contaba sobre las reuniones, los negocios que iban bien, los planes de expansión de la empresa. Doña Elena escuchaba todo con orgullo estampado en el rostro. Su niño, a quien había criado sola después de que su marido partiera tan temprano, víctima de un mal súbito cuando Roberto tenía solo 6 años. Fueron años difíciles, trabajando en 3 casas diferentes, volviendo a casa tarde por la noche, despertándose antes de que saliera el sol, pero todo había valido la pena. Allí estaba él, exitoso, casado con una mujer maravillosa, ofreciéndole el confort que nunca había tenido. Una noche, después de minucia, una cena particularmente agradable, Roberto tomó la mano de su madre y dijo con emoción en la voz: «¿Sabes, madre? Cuando yo era pequeño y la veía llegar a casa cansada, con las manos lastimadas de tanto fregar el suelo de los demás, me prometí a mí mismo que un día cambiaría eso, que un día usted viviría como una reina, sin tener que preocuparse por nada». Doña Elena apretó la mano de su hijo, las lágrimas rodando libremente. «Siempre fuiste un buen niño, Roberto, siempre. Y mira hasta dónde has llegado, estoy tan orgullosa». Cristina observaba la escena con una dulce sonrisa, pero si alguien prestara mucha atención, habría notado que la sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos, pero nadie lo notó. La luz suave de la araña de cristal, el ambiente acogedor, el momento de ternura entre madre e hijo, todo conspiraba para crear una atmósfera de perfecta armonía familiar. Los días se sucedieron a un ritmo tranquilo. Doña Elena se fue acostumbrando a la nueva vida, con el confort que antes era solo un sueño. Comenzó a explorar más el apartamento, a sentirse verdaderamente en casa. Reorganizó algunas cosas en su habitación,
colocó fotografías antiguas en la estantería, pequeños objetos que había traído consigo. Cristina siempre elogiaba sus elecciones, ayudaba a encontrar el mejor lugar para cada recuerdo. Fue al final de la tercera semana cuando doña Elena notó el primer cambio sutil. Estaba en la cocina, preparando un pastel de harina de maíz como hacía cuando Roberto era niño. Era sábado por la mañana. Roberto había salido temprano para jugar al tenis con unos amigos del trabajo. Nerea tenía el día libre los fines de semana. Cristina entró en la cocina, aún en albornoz de seda, y observó por un momento. «Buenos días, hija mía. Estoy preparando un desayuno especial para Roberto. Estará listo pronto», dijo doña Elena intentando sonreír. «Qué delicia, doña Elena. ¿Pero sabía que tenemos una pastelería excelente aquí cerca?» «Hacen pasteles maravillosos, siempre fresquitos», respondió Cristina, tomando una taza de café. «Ah, pero este es especial. Es la receta de mi abuela. Se la pasé a Roberto cuando él era pequeño. Le encanta». Cristina dio un sorbo al café, los ojos fijos en la suegra. «Entiendo, pero quizás sea mejor avisar antes de usar la cocina, ¿sabe? Tengo un sistema de organización aquí, y a veces cuando alguien toca las cosas, queda todo desordenado». Doña Elena parpadeó sorprendida. «Oh, discúlpeme, no lo sabía. ¿Puedo terminar el pastel? Ya está casi listo». «Sí, sí, pero la próxima vez mejor consultarlo antes, ¿de acuerdo?» La voz de Cristina mantenía el tono dulce, pero había algo diferente allí, algo que doña Elena no conseguía identificar exactamente. «Claro, hija mía». «Discúlpeme de verdad», respondió la señora, volviendo a remover la masa con menos entusiasmo que antes. Cristina salió de la cocina, y doña Elena se quedó allí, sola, sintiendo una pequeña punzada de incomodidad que intentó ignorar. Era solo una cuestión de organización, al fin y al cabo. Cristina tenía razón. La casa tenía sus reglas, era normal. Ella era la invitada allí, necesitaba adaptarse. El pastel quedó listo, fragante y dorado como siempre. Cuando Roberto volvió del tenis, sudado y animado, encontró a su madre en el salón y fue directamente a abrazarla. «Huele a pastel de harina de maíz. Usted hizo mi pastel preferido». «Sí, lo hice, hijo mío. Se está enfriando en la cocina». Roberto fue a buscar un trozo. Volvió masticando con satisfacción. «Está perfecto, madre. Igualito al que usted hacía cuando yo era pequeño. Nadie hace pastel como usted». Cristina apareció, en el salón, ya vestida, maquillada, perfecta como siempre. Estaba realmente delicioso, doña Elena. «Roberto, ¿después me ayudas a organizar la cocina?» Quedó un poco desordenada. Roberto asintió con la cabeza, sin darle mucha importancia. «Claro, amor. Después lo arreglamos». Pero doña Elena sintió de nuevo aquella punzada. ¿Acaso había dejado la cocina tan desordenada? Ella siempre fue cuidadosa, organizada. Pasó la vida limpiando casas, sabía cómo dejar todo en su sitio. Pero quizás los estándares de Cristina eran diferentes. Una mujer elegante, acostumbrada a otro nivel de perfección. En los días siguientes, pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Doña Elena fue a preparar un té por la tarde, y Cristina comentó que aquella taza no era para uso diario, era parte de un juego especial. Doña Elena quiso regar las plantas del balcón, y Cristina explicó que cada planta tenía un horario específico y una cantidad exacta de agua. Doña Elena dejó la radio pequeña encendida en la habitación y Cristina llamó a la puerta diciendo que el sonido estaba molestando, aunque estuviera casi inaudible. Siempre con amabilidad, siempre con una sonrisa. Cristina iba estableciendo límites, creando reglas, señalando errores. Y doña Elena, queriendo ser la suegra perfecta, la huésped, agradecida, se iba retirando cada vez más. Comenzó a tener miedo de tocar las cosas, de ocupar espacio, de molestar. Una tarde, mientras Nerea limpiaba el salón, doña Elena comentó bajito: «Nerea, ¿podrías enseñarme dónde se guardan las cosas en la cocina? Así no corro el riesgo de coger nada equivocado». Nerea la miró con una expresión que doña Elena no supo descifrar completamente. ¿Había compasión allí, quizás? ¿O preocupación?
Claro, doña Elena, se lo mostraré todo, pero no tiene por qué preocuparse tanto. La casa es grande, hay espacio para todo el mundo. Es que no quiero dar problemas, ¿sabe? Cristina es tan organizada, tan perfecta. No quiero estropear nada. Nerea se quedó en silencio por un momento, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Luego sonrió y dijo: «Usted es la madre del doctor Roberto. Tiene todo el derecho de estar aquí y de sentirse en casa». Aquellas palabras calentaron el corazón de doña Elena, pero no disiparon completamente la incomodidad que iba creciendo, despacio, silenciosa como una planta que crece en la sombra. Por la noche, en la cama, doña Elena se quedaba despierta pensando: ¿estaría siendo ingrata? Cristina y Roberto le ofrecían todo: un hogar hermoso, confort, seguridad, y ella estaba allí quejándose de pequeñas cosas, de detalles tontos. Quizás era solo una cuestión de tiempo, de adaptación. Las casas nuevas tienen sus reglas, las personas nuevas tienen sus maneras. Ella necesitaba ser paciente, comprensiva, agradecida, pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita insistía en susurrar que algo no estaba bien, que aquellos ojos de Cristina, detrás de la sonrisa perfecta, guardaban algo diferente, algo frío, algo que observaba, calculaba, esperaba. Doña Elena apartaba esos pensamientos como si fueran moscas molestas. No podía pensar así. Cristina era la esposa de su hijo, la mujer que él había elegido para construir una vida. Debía ser una buena suegra, comprensiva, que no se metiera, que no causara problemas. ¿Cuántas veces había oído historias de suegras terribles que arruinaban matrimonios? Ella no sería una de ellas, nunca. Entonces tragaba la incomodidad, forzaba una sonrisa, decía sí a todo, ocupaba cada vez menos espacio, hablaba cada vez más bajo, existía cada vez menos. Y poco a poco, sin percibir completamente lo que estaba sucediendo, doña Elena comenzó a desaparecer dentro de su propia piel, como una fotografía antigua que va perdiendo los colores con el tiempo, hasta convertirse en solo un pálido esbozo de lo que un día fue. Roberto no notaba nada. Llegaba cansado del trabajo, cenaba, conversaba un poco, veía televisión con Cristina, se iba a dormir. Los fines de semana tenía compromisos sociales, cenas con clientes, almuerzos con socios de negocios. Cristina siempre lo acompañaba, impecable, la esposa perfecta que todos admiraban. Y doña Elena se quedaba en casa, calladita, ocupando su rinconcito, leyendo sus libros, escuchando su radio pequeña en el volumen más bajo posible, prácticamente inexistente. Una noche, después de otra cena en la que Cristina había corregido discretamente la forma en que doña Elena sostenía el tenedor, la señora se encerró en el baño y miró su propio reflejo en el espejo. ¿Quién era aquella mujer allí? Aquella señora de hombros caídos, mirada huidiza, que parecía pedir disculpas por existir. ¿Dónde estaba la Elena que había criado un hijo sola, que había trabajado duro toda la vida, que había enfrentado tempestades y sobrevivido? Tocó su propio rostro con dedos temblorosos. ¿Cuándo había empezado a sentirse así? ¿Cuándo había dejado de ser persona y había pasado a ser un mueble que ocupa espacio en el salón ajeno? Pero antes de que pudiera responderse a sí misma, oyó la voz de Cristina desde fuera. «Doña Elena, ¿está todo bien ahí? Lleva mucho tiempo en el baño». «Sí, hija mía, ya estoy saliendo», respondió rápidamente, secándose el rostro con la toalla. Abrió la puerta y encontró a Cristina allí sonriendo, hermosa como siempre. Me preocupé. «¿Se siente usted bien?» «Estoy muy bien. Solo me estaba lavando la cara». «Qué bien. Vine a avisar que mañana voy a cambiar un poco la rutina de la casa. Necesito reorganizar algunas cosas. Quizás sea mejor que usted se quede más en la habitación para no estorbar». «¿Está bien?» Doña Elena parpadeó. «Claro, hija mía». «Está bien. Genial. Buenas noches entonces», dijo Cristina, tocando el brazo de su suegra ligeramente antes de alejarse. Y doña Elena volvió a la habitación, aquel espacio que poco a poco iba dejando de ser un refugio para convertirse en una prisión voluntaria. Se acostó en la cama, mirando al techo.
sintiendo un peso en el pecho que no conseguía nombrar. Afuera, a través de la ventana, la ciudad de Madrid brillaba con millones de luces, rebosaba de vida, de movimiento, de posibilidades. Pero allí dentro, en aquella bonita habitación de un lujoso apartamento, doña Elena se sentía más sola de lo que jamás había estado en la vida, y así terminó un día más, otro ladrillo siendo colocado en la pared invisible que se iba erigiendo alrededor de ella, silenciosa e implacable como el tiempo que pasa. El segundo mes en casa de Roberto trajo cambios que doña Elena ya no podía ignorar, por mucho que lo intentara. Las reglas se fueron multiplicando como malas hierbas en un jardín abandonado, creciendo rápido, ocupando todo el espacio disponible, sofocando lo que había de vivo allí. Cristina ahora corregía prácticamente todo, siempre con aquella sonrisa que no alcanzaba los ojos, siempre con una voz que mezclaba dulzura, con algo afilado como una hoja escondida en terciopelo. Usted no debería usar ese cepillo de pelo en el baño de visitas, doña Elena. Es para visitas. Use el de su baño. O bien, percibí que usted estaba en el balcón por la mañana. Sería mejor ir por la tarde, cuando yo termine de organizar las plantas. O incluso, esta ropa quedaría mejor guardada así. Vea cómo lo hago. Cada frase era una pequeña corrección, un pequeño ajuste, una pequeña demostración de que doña Elena siempre estaba haciendo algo mal. Y lo peor es que la anciana comenzó a creerlo. Comenzó a verse a sí misma a través de los ojos de Cristina como alguien torpe, anticuado, que no entendía las reglas del mundo moderno. Al fin y al cabo, ¿qué sabía ella de apartamentos de lujo? Había pasado la vida en casas sencillas, trabajando para los demás. Quizás Cristina tenía razón. Quizás ella realmente necesitaba aprender a vivir en aquel nuevo mundo. Roberto seguía ajeno a todo. Salía temprano, volvía tarde, siempre involucrado con la expansión de los negocios. Cuando estaba en casa, Cristina era la esposa perfecta, atenta con él y amable con su suegra. Se esmeraba en servir la cena de doña Elena con una sonrisa, preguntaba si le había gustado la comida, ofrecía postre. Roberto observaba aquello con satisfacción, orgulloso de la armonía que creía existir en su hogar. Una mañana de jueves, doña Elena se despertó con ganas de preparar aquel desayuno especial que a Roberto le encantaba en la infancia: pan de queso recién hecho, tapioca con coco, zumo de naranja recién exprimido. Se levantó temprano, incluso antes de que Cristina se despertara, y fue silenciosamente a la cocina. Comenzó a trabajar con cuidado, intentando no hacer ruido, no molestar. Estaba justamente volteando las tapiocas en la sartén cuando sintió una presencia detrás de sí. Se giró y se encontró de frente con Cristina, en camisón de seda, cabello suelto, ojos fijos en ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Buenos días, hija mía. Estoy preparando un desayuno especial para Roberto. Estará listo pronto», dijo doña Elena, intentando sonreír. Cristina no respondió inmediatamente. Caminó hasta el fregadero, cogió un vaso de agua, bebió despacio. Sus ojos nunca dejaron de observar a su suegra. El silencio se extendió pesado, amenazador. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más baja, sin ningún rastro de dulzura. «Doña Elena, creo que necesitamos hablar. Siéntese aquí». No era una petición, era una orden. Doña Elena apagó el fuego y se sentó en el taburete junto a la encimera, las manos temblándole ligeramente. Cristina se quedó de pie, dominando el espacio, la mirada fría como el hielo. «He sido muy paciente con usted. Mucho. Abrí mi casa, compartí a mi marido, intenté que todo saliera bien. Pero usted no colabora, toca mis cosas, desordena mi cocina, ocupa mis espacios. Necesito que entienda de una vez. Aquí mando yo. Esta es mi casa. Roberto es mi marido. Y usted está aquí porque yo lo permito». Doña Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Pero yo solo quería preparar un desayuno especial para Roberto. Le gusta tanto. No importa lo que a él le guste. Lo que importa es que usted necesita aprender su lugar. Y su lugar no es esta cocina de madrugada, no es tomar decisiones sin consultarme.
No es actuar como si fuera la dueña de la casa. Cristina se acercó más, invadiendo el espacio personal de doña Elena, quien instintivamente retrocedió en el taburete. Discúlpeme, Cristina. No fue mi intención faltarle al respeto. Solo quería darle una sorpresa a mi hijo. ¿Su hijo? Nuestro marido es diferente de su hijo ahora. Él tiene una esposa, una vida, compromisos. Usted es su pasado, yo soy el presente y el futuro. Sería bueno que esto quedara claro. En aquel momento, algo se rompió dentro de doña Elena. No era solo el miedo que sentía, era algo más profundo, más devastador. Era la comprensión súbita de que había cometido un error terrible al venir a aquella casa. Que aquella mujer tan amable delante de Roberto era otra persona completamente diferente cuando ellas se quedaban solas. Cristina vio la expresión de doña Elena y sonrió, pero ya no era aquella sonrisa falsa de antes. Era una sonrisa de triunfo, de quien sabe que ganó. Genial. Veo que nos entendemos. Ahora limpie este desorden y vuelva a su habitación. Yo preparo el desayuno para mi marido. Doña Elena se levantó con las piernas temblorosas, guardó los ingredientes, limpió la cocina en silencio, sintiendo la mirada de Cristina sobre sí como un peso físico. Cuando terminó, volvió a la habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama y se quedó allí, inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. Minutos después, oyó a Roberto despertarse, su voz alegre saludando a Cristina, el ruido de él desayunando en la cocina. Luego, la puerta del apartamento cerrándose cuando él salió para trabajar. Y entonces, el silencio. Aquel silencio terrible que doña Elena pronto aprendería a temer más que cualquier otra cosa. A partir de aquel día, todo empeoró rápidamente. Cristina ya no necesitaba fingir todo el tiempo. Las máscaras cayeron, al menos cuando estaban solas. Ella comenzó a dar órdenes directas, sin ningún disfraz de amabilidad. Doña Elena, quédese en su habitación. Necesito recibir visitas. Doña Elena, apague esa radio. El ruido me molesta. Doña Elena, use la escalera de servicio cuando vaya a salir. No quiero que las vecinas la vean en el ascensor social. Cada orden iba acompañada de una mirada que no dejaba margen para la desobediencia, y doña Elena obedecía, porque no sabía qué más hacer. Pensó en contárselo a Roberto, pero ¿cómo? ¿Cómo explicar que su esposa, aquella mujer adorable que él amaba, era en realidad una persona cruel y controladora? ¿Él la creería? ¿O pensaría que la madre estaba celosa, queriendo causar problemas en su matrimonio? Además, Cristina era lista, muy lista. Siempre que Roberto estaba presente, ella volvía a ser la nuera perfecta. Traía té para su suegra, preguntaba si todo estaba bien. Elogiaba los bordados antiguos que doña Elena guardaba de su abuela. Roberto veía aquello y se sentía orgulloso, satisfecho por tener una esposa tan atenta con su madre. Fue una tarde de martes, cuando Roberto estaba en un viaje de negocios a Sevilla, que las cosas tomaron un rumbo aún más sombrío. Doña Elena estaba en el salón, leyendo un libro, cuando Cristina llegó con una pila de papeles. «Necesito que usted firme algunos documentos», dijo Cristina, colocando los papeles en la mesa de centro. Doña Elena cogió las hojas y comenzó a leer. Eran documentos complejos, llenos de términos jurídicos que ella no entendía completamente. «¿Qué es esto, hija mía? Son solo formalidades. Documentos que prueban que usted está viviendo aquí legalmente, que tiene asistencia médica garantizada, esas cosas. Roberto me pidió que los gestionara». Pero doña Elena, incluso con poca educación formal, tenía un instinto agudo para la vida. Algo en aquellos papeles no parecía correcto. «No sé, Cristina. Creo que es mejor esperar a que Roberto vuelva para que yo firme. Quiero que él me lo explique bien». El rostro de Cristina se transformó. La máscara de civilidad cayó completamente, revelando algo que hizo que doña Elena se encogiera en el sofá. «Usted va a firmar esos papeles ahora». «No es una petición. No voy a firmar nada sin saber lo que es», respondió doña Elena, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que sentía. Cristina dio 2 pasos hacia ella, los ojos chispeando de rabia.
¿De verdad cree que tiene elección? ¿Cree que puede desafiarme? Yo puedo convertir su vida en un infierno en esta casa. Puedo hacer que Roberto crea que usted está perdiendo la cabeza, que necesita ser internada. ¿A quién cree que va a creer? ¿A mí o a una vieja confusa? Doña Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No estoy confusa, y no voy a firmar. Lo que sucedió después fue rápido. Cristina agarró el brazo de doña Elena con fuerza, las uñas afiladas clavándose en la piel fina de la anciana. El dolor fue intenso, inmediato. Doña Elena intentó soltarse, pero Cristina era más joven, más fuerte. Va a firmar, sí, va a hacer exactamente lo que yo le ordene, porque si no lo hace, se arrepentirá. ¿Entendió? Doña Elena asintió, las lágrimas ahora rodando libremente por su rostro. Cristina la soltó, empujándola de nuevo al sofá. Genial. Veo que hemos llegado a un entendimiento. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la zona de servicio se abrió y Nerea apareció, cargando productos de limpieza. Se detuvo a mitad de camino, los ojos yendo de Cristina a doña Elena. Vio las lágrimas en el rostro de la anciana. Vio las marcas rojas en su brazo. Vio la expresión culpable en el rostro de Cristina, que rápidamente intentó recomponerse. «Nerea, no sabía que estabas aquí», dijo Cristina, la voz volviendo al tono controlado. «Olvidé un producto ayer, doña Cristina». «Vine a buscarlo», respondió Nerea sin quitar los ojos de doña Elena. Cristina cogió los papeles de la mesa y salió del salón rápidamente, dejándolas a las dos solas. Nerea se acercó despacio a doña Elena. «¿Se encuentra usted bien?» Doña Elena asintió que sí, pero el gesto no convenció a nadie. Nerea se sentó a su lado en el sofá. «Doña Elena, yo veo las cosas. Veo lo que sucede aquí. Si usted necesita ayuda...» «No necesito nada, Nerea». «Todo está bien», interrumpió doña Elena, limpiándose el rostro rápidamente. «Solo me desequilibré y Cristina me sujetó el brazo para que no me cayera. Fue solo eso». Nerea miró las marcas en el brazo de doña Elena, claramente causadas por dedos que apretaron con fuerza, con intención. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. «Doña Elena, si usted cambia de idea, yo estoy aquí. Y conozco gente que puede ayudar, gracias, Nerea, pero realmente todo está bien». Nerea se levantó, cogió el producto que había venido a buscar, pero antes de salir, se giró hacia doña Elena una vez más. «El doctor Roberto necesita saber lo que está pasando en su casa. Él es un buen hombre, pero está ciego. No puedo hacerle eso a él, Nerea. Él ama a Cristina. No puedo destruir su matrimonio porque yo no consigo adaptarme. Esto no es sobre adaptación, doña Elena. Esto es sobre supervivencia». Y salió, dejando a doña Elena sola con aquellas palabras que resonaban en el salón vacío. Supervivencia. ¿Cuándo fue que su vida se había resumido a eso? ¿Cuándo había dejado de vivir para solo sobrevivir? Aquella noche, Roberto volvió de viaje animado, lleno de novedades sobre nuevos contratos cerrados. Cristina lo recibió con besos y abrazos, preparó su cena favorita, contó historias graciosas sobre su día. Doña Elena cenó en silencio, con mangas largas escondiendo las marcas en sus brazos, sonriendo cuando era necesario, respondiendo cuando se le preguntaba, pero básicamente invisible. Después de la cena, cuando Roberto fue a ducharse, Cristina se acercó a doña Elena en la cocina. Vio cómo funciona. Él no nota nada. ¿Y sabe por qué? Porque él no quiere notar. Es más fácil creer que todo está perfecto que enfrentar la verdad. Doña Elena no respondió, solo continuó secando los platos que Nerea había lavado antes de irse. Cristina rió bajito, un sonido sin humor. «Usted es lista en una cosa, voy a admitirlo. Sabe mantener la boca cerrada. Continúe así y quizás podamos convivir». Los días siguientes fueron un ejercicio de terror silencioso. Cristina estableció nuevas reglas. Doña Elena ya no podía salir del apartamento sin permiso. No podía atender el teléfono fijo. No podía abrir la puerta a nadie. No podía usar el ascensor social. Su habitación ya no podía ser cerrada con llave, porque según Cristina,
En caso de emergencia necesitaban tener acceso rápido. Y las marcas comenzaron a acumularse. No eran heridas graves, nada que llamara mucho la atención. Un moretón aquí, un arañazo allí, una marca de dedos allá. Siempre en lugares que podían ser cubiertos por ropa, siempre acompañados de amenazas bajitas, susurradas cuando Roberto no estaba cerca. Si se lo cuenta a él, será peor. Si intenta salir, diré que usted está teniendo problemas mentales. Si grita, nadie la oirá y lo pagará caro después. Doña Elena se fue recogiendo cada vez más dentro de sí misma. Dejó de leer en el salón, pasó a quedarse encerrada en la habitación la mayor parte del día. Dejó de conversar en la cena, solo escuchaba. Dejó de sonreír, solo existía, como un fantasma habitando un cuerpo que ya no le pertenecía completamente. Nerea observaba todo con el corazón encogido. Veía la transformación de doña Elena, veía las señales de abuso que cualquier persona atenta percibiría. Pero también veía que la anciana no quería ayuda, o mejor dicho, no conseguía pedir ayuda. El miedo tenía raíces profundas ahora, envolviendo cada pensamiento, cada acción. Una tarde, cuando Cristina salió para el salón de belleza, Nerea fue hasta la habitación de doña Elena. Llamó a la puerta suavemente. —¿Puede abrir, por favor? Doña Elena abrió, los ojos rojos de tanto llorar. Nerea entró y cerró la puerta detrás de sí. —Doña Elena, usted necesita reaccionar. Esto no puede continuar así. —¿Qué puedo hacer, Nerea? Él es mi hijo, mi único hijo. Si le cuento la verdad, puede que no me crea. Puede que piense que soy yo quien está causando problemas. Y si cree, su matrimonio se acabará. ¿Cómo puedo hacerle eso a él? ¿Y cómo puede permitir que le hagan eso a usted? Nerea se sentó en la cama junto a doña Elena. Sé que usted ama al doctor Roberto, pero él no estaría feliz si supiera que usted está sufriendo así. Él no se casó con doña Cristina para que su madre se convirtiera en prisionera en su propia casa. No soy prisionera, respondió doña Elena, pero la mentira era demasiado obvia incluso para que ella la creyera. Sí lo es. Y cada día que pasa, las rejas se aprietan más. Yo trabajo aquí desde hace 5 años, doña Elena. He visto muchas cosas. Doña Cristina siempre ha sido controladora. Siempre ha tenido que tener todo a su manera. Pero nunca la vi hacer lo que le está haciendo a usted. ¿Y sabe por qué? Porque tiene celos. Celos del amor que el doctor Roberto tiene por su madre. Ella quiere ser la única persona importante en su vida. Doña Elena se secó las lágrimas. Pero, ¿qué puedo hacer, Nerea? ¿Cómo puedo probar lo que ella hace cuando estamos solas? Es mi palabra contra la suya. Nerea se quedó pensativa por un momento. Luego dijo, «Déjelo en mis manos, voy a encontrar una manera de que el doctor Roberto descubra la verdad. Pero usted tiene que prometerme una cosa, no se rinda, no deje que ella destruya quien usted es». «No sé si todavía sé quién soy», susurró doña Elena. «Yo sí. Usted es la mujer fuerte que crió un hijo sola, que trabajó toda la vida sin quejarse, que merece respeto y dignidad. Esa persona todavía está ahí dentro, solo necesita recordarlo». Cuando Nerea salió de la habitación, dejó atrás una pequeña semilla de esperanza. No era mucho, pero era algo, y en aquel momento de oscuridad profunda, hasta la menor luz marcaba la diferencia. Aquella noche, durante la cena, Roberto notó por primera vez algo diferente. «¿Madre se encuentra bien? Está muy callada últimamente». Doña Elena iba a abrir la boca para responder, pero Cristina se anticipó. «Su madre está muy bien, amor. Solo un poco cansada, ¿verdad, doña Elena? La edad pesa, es natural». «Sí, solo estoy un poco cansada», confirmó doña Elena mirando el plato. Roberto pareció aceptar la explicación, pero algo en sus ojos mostró una pizca de preocupación. «Quizás deberíamos programar un chequeo médico para usted, madre. Hace tiempo que no va al médico». Doña Elena iba a responder, pero nuevamente Cristina se adelantó. «Qué buena idea, amor. Yo misma le pido cita para la semana que viene. Ya conozco a una médica excelente, geriatra, muy competente». Cuando Cristina dijo aquello, doña Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Sabía exactamente lo que eso significaba. Una forma más de control, una manera más de Cristina de tener poder sobre ella. Imaginaba a la nuera inventando síntomas, sugiriendo medicaciones, quizás incluso una internación. El cerco se estaba cerrando aún más. Aquella noche, doña Elena se acostó en la cama sin conseguir dormir. Miraba al techo, oyendo los ruidos de la ciudad allá afuera, y pensaba en cómo su vida había dado aquella vuelta inesperada. Hace 2 meses estaba llena de esperanza, feliz por finalmente tener un hogar de verdad junto a su hijo. Ahora se sentía más aprisionada que cuando vivía sola en su sencilla casita. Pero Nerea tenía razón. No podía rendirse. En algún lugar, muy dentro de sí, todavía existía la Elena guerrera, la que enfrentó el mundo sola y venció. Necesitaba encontrar a esa mujer nuevamente. Necesitaba sobrevivir hasta que alguien, de alguna forma, viera la verdad. Y rezaba para que ese alguien fuera Roberto, antes de que fuera demasiado tarde. Nerea pasó los días siguientes observando, pensando, planeando. Sabía que necesitaba ser cuidadosa, estratégica. No podía simplemente contarle a Roberto lo que veía, porque Cristina lo negaría todo y luego haría que doña Elena pagara caro por la delación. Necesitaba algo concreto, algo que hiciera que Roberto viera con sus propios ojos lo que sucedía en aquella casa cuando él no estaba presente. La oportunidad surgió una mañana de viernes. Roberto mencionó durante el desayuno que tendría una reunión importante a las 9 de la mañana que podría durar todo el día. Cristina sonrió, dijo que aprovecharía para ir al spa con sus amigas, un día entero de tratamientos que ella había agendado hacía semanas. Nerea escuchó todo desde la cocina mientras preparaba zumo fresco, y fue entonces cuando la idea tomó forma en su mente. «Doña Cristina, ¿puedo salir más temprano hoy? Necesito resolver unas cosas en el banco», dijo Nerea después de que Roberto salió. Cristina la miró con aquella mirada calculadora. «¿A qué hora piensa salir?» «Sobre las 10, si a usted no le importa». «Está bien, pero vuelva el lunes, como de costumbre. Hoy y el fin de semana está usted libre». Nerea agradeció y volvió a sus tareas, pero su mente ya estaba trabajando en el plan. Salió del apartamento a las 10, como lo acordado, pero no se fue. Se quedó observando de lejos, esperando. Vio a Cristina salir poco después, toda arreglada, entrando en un coche de aplicación. Esperó unos minutos más para asegurarse. Luego regresó discretamente al edificio. El portero la saludó sorprendido. «¿Olvidó algo, Nerea?» «Sí, lo olvidé, don Geraldo. La llave del armario de productos. Doña Cristina la va a necesitar después. ¿Puedo subir rápido?» «Claro, puede subir». Nerea subió hasta el apartamento y usó su llave para entrar silenciosamente. Encontró a doña Elena en la habitación, sentada en el sillón, mirando a la nada. Cuando vio a Nerea, se asustó. «Pensé que te habías ido». «Vine aquí porque necesito que usted confíe en mí», dijo Nerea, cerrando la puerta de la habitación. «Necesito que me muestre las marcas». Doña Elena instintivamente se bajó las mangas de la blusa. «¿Qué marcas?» «Doña Elena, por favor, sé lo que está pasando. Déjeme ver». Después de un momento de vacilación, doña Elena lentamente se subió las mangas. Los brazos estaban cubiertos de marcas en varios estados de cicatrización. Moretones amarillentos, marcas más recientes aún rojas, arañazos finos como líneas trazadas por uñas. Nerea sintió que el estómago se le revolvía, pero mantuvo la expresión controlada. Necesitaba ser fuerte por aquella mujer que ya estaba tan rota. «Usted me va a hacer un favor. Va a dejarme tomar fotos de esto. Después va a escribir una nota para el doctor Roberto, una nota que yo voy a dejar en su oficina. No puedo hacer eso, Nerea. Si Cristina lo descubre, ella no lo descubrirá. E incluso si lo descubre, no importará. Porque el doctor Roberto necesita saber. Él tiene el derecho de saber lo que está pasando con su madre». Doña Elena se quedó en silencio, las lágrimas rodando por su rostro. Nerea le cogió la mano con delicadeza. «Usted ya ha sufrido demasiado. Ha llegado la hora de que alguien luche por usted, ya que usted no puede luchar por sí misma ahora.
Déjeme hacerlo. Después de un largo momento, doña Elena asintió. Nerea cogió el móvil y fotografió cuidadosamente cada marca, cada herida. Después, cogió papel y bolígrafo y le pidió a doña Elena que escribiera una nota. Usted no necesita contarlo todo. Solo necesita dar una señal, una alerta. Deje que él mismo descubra el resto. Con manos temblorosas, doña Elena escribió: Roberto, hijo mío querido, si un día notas algo extraño, mira con atención los brazos de tu madre. No todo es lo que parece ser en esta casa. Con amor, tu madre que siempre te amó. Nerea cogió la nota y la guardó cuidadosamente. Después ayudó a doña Elena a recomponerse, secó sus lágrimas, arregló sus mangas. Ahora usted va a continuar su rutina normal. No dé ninguna señal de que hicimos esto, y cuando el doctor Roberto lo descubra y lo descubrirá, usted estará segura, se lo prometo. Pero, ¿y usted, Nerea? Cristina sabrá que fue usted. Nerea sonrió. Una sonrisa triste pero determinada. Yo trabajo desde hace 5 años en esta casa. Vi a este niño crecer. Lo vi convertirse en el hombre que es hoy. No voy a permitir que su madre sufra así sin hacer nada. Y si pierdo mi empleo, dormiré en paz, sabiendo que hice lo correcto. Después de eso, Nerea bajó silenciosamente hasta la oficina de Roberto en el apartamento. Era una habitación a la que Cristina rara vez entraba, su espacio personal donde guardaba documentos importantes. Nerea colocó la nota cuidadosamente encima de la mesa, en un lugar donde Roberto seguramente la vería, pero no tan obvio que pareciera intencional. Hecho esto, salió del apartamento y se fue realmente, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Había iniciado algo que no tenía vuelta atrás. Ahora era cuestión de tiempo. Roberto volvió a casa alrededor de las 7 de la noche, cansado, pero satisfecho. La reunión había sido productiva. Había cerrado un contrato importante. Cristina lo recibió radiante, oliendo a productos caros del spa, la piel brillante, el cabello perfectamente arreglado. Besó a su marido largamente, preparó copas, dijo que pediría comida japonesa, su favorita. Durante la cena, Roberto mencionó que necesitaría trabajar un poco en los documentos del nuevo contrato. Amor, voy a quedarme 1 hora en la oficina después de la cena. ¿Está bien? Claro, mi amor. Aprovecha y trabaja tranquilo. Yo voy a ver una película en el salón. Roberto subió a la oficina, encendió el ordenador, comenzó a organizar los papeles. Fue entonces cuando vio la nota. Frunció el ceño, cogió la hoja de papel, reconoció inmediatamente la letra de su madre. La leyó una vez, luego la leyó de nuevo, despacio, dejando que cada palabra penetrara en su cerebro. Mire con atención los brazos de su madre. No todo es lo que parece ser en esta casa. Se quedó allí parado, la nota en las manos, una sensación extraña apoderándose de su pecho. ¿Por qué su madre escribiría algo así? ¿Qué estaba intentando decir? Recordó las últimas semanas, cómo ella se había vuelto cada vez más callada, retraída. Lo atribuyó a la edad, al cansancio, a la adaptación. Pero, ¿y si fuera otra cosa? Se levantó de la silla y fue hasta la habitación de su madre. Llamó a la puerta, suavemente. «Madre, ¿puedo pasar?» «Sí, hijo mío», respondió la voz débil de doña Elena. Entró y la encontró sentada en la cama, de nuevo con aquellas ropas de manga larga a pesar de hacer calor. «Madre, necesitamos hablar». «¿Sobre qué, hijo?» Roberto se sentó a su lado, sosteniendo la nota. «Encontré esto en mi oficina. Es suyo, ¿verdad?» Doña Elena miró la nota y palideció. Yo no sé cómo fue a parar allí. Madre, por favor, no me mienta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué escribió esto?» Doña Elena comenzó a temblar. «No es nada, hijo. Olvide eso». Pero Roberto ya no era el hombre ciego que había sido hasta aquel momento. Algo había cambiado. La preocupación que él venía empujando al fondo de su mente ahora explotaba en urgencia. «Madre, muéstrame sus brazos». «¿Qué? No, hijo, todo está bien. Por favor, madre, muéstrame sus brazos». Con lágrimas en los ojos, sin fuerzas para resistir más,
Doña Elena lentamente se subió las mangas de la blusa. Roberto vio las marcas y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marcas en varios estados de cicatrización, moretones, arañazos, señales claras de agresión. Dios mío, madre, ¿quién le hizo esto? Doña Elena sacudió la cabeza sollozando. No puedo decirlo, hijo, no puedo. Pero Roberto ya lo sabía. Todas las piezas encajaron de repente, como un rompecabezas macabro que él se había negado a ver hasta aquel momento. La ropa de manga larga, el retraimiento, el silencio, el miedo en los ojos de su madre. Y la única persona que se quedaba sola con ella durante el día era Cristina. Fue ella, ¿verdad? Cristina le hizo esto. Roberto, hijo, por favor, no hagas nada. Ella es tu esposa, tú la amas. Yo no quiero destruir tu matrimonio. Ella lastimó. ¡A mi madre! ¿Cómo espera que no haga nada? En aquel momento oyeron la voz de Cristina desde el pasillo. Amor, ¿está todo bien ahí? Oí voces. Roberto se levantó, los puños cerrados, el rostro rojo de rabia contenida. Quédese aquí, madre, y cierre la puerta con llave. Salió de la habitación y cerró la puerta detrás de sí, encontrando a Cristina en el pasillo con aquella sonrisa que ahora le parecía repugnante. Necesitamos hablar. Ahora. Cristina vio algo diferente en los ojos de su marido, algo que la hizo dar un paso atrás instintivamente. ¿Qué pasó, amor? ¿Sucedió algo? Me va a contar exactamente lo que le ha hecho a mi madre. No sé de qué está hablando. Roberto dio un paso hacia ella, y por primera vez en sus 5 años de matrimonio, Cristina vio miedo reflejado en sus propios ojos. Vi las marcas en sus brazos, marcas que no estaban allí cuando ella llegó aquí, marcas que solo pueden haber sido hechas por usted. Cristina intentó recuperar la compostura. Volvió a su modo de siempre, la voz dulce y controlada. Amor, su madre está confusa. Ella se ha tropezado, se ha lastimado sola. Incluso intenté hablar con usted sobre eso, ¿recuerda? Que ella se estaba volviendo olvidadiza. No me mienta. Vi las marcas de dedos, Cristina. Vi los arañazos. Eso no es de caídas. Eso es de agresión. La máscara de Cristina comenzó a resquebrajarse. Usted no entiende. Ella estaba estorbando todo. Siempre entrometida, siempre queriendo atención, siempre metiéndose en nuestra vida. Intenté ser paciente, juro que lo intenté. Pero ella no paraba. Roberto no conseguía creer lo que oía. ¿Usted agredió a mi madre porque estaba estorbando? Usted está enferma, Cristina. Necesita ayuda. No estoy enferma. Yo solo quería tener a mi marido para mí, nuestra casa en paz. Pero ella siempre estaba allí, siempre entre nosotros. Ella es mi madre, la mujer que me crió sola, que trabajó hasta los huesos para que yo tuviera una vida mejor. ¿Y usted creyó que tenía el derecho de lastimarla? Cristina percibió que había perdido. Vio en los ojos de Roberto algo que nunca había visto antes, una firmeza, una determinación que no dejaba espacio para la manipulación. Intentó una última jugada. Amor, por favor. Yo puedo cambiar. Vamos a conversar, vamos a resolver esto en familia. No necesita convertir esto en un drama. No va a haber conversación, Cristina. Esto se acabó, voy a llamar a las autoridades. Usted no va a hacer eso, gritó Cristina, perdiendo completamente el control. Usted está destruyendo nuestro matrimonio por culpa de una vieja que ni siquiera debería estar aquí. Esa vieja es mi madre. Y sí, voy a hacerlo. Roberto cogió el móvil y marcó. Cristina intentó arrancarle el teléfono de la mano, pero él la apartó firmemente. La llamada se completó y él relató la situación con voz controlada pero firme, pidiendo que enviaran a alguien inmediatamente. Mientras esperaban, Roberto volvió a la habitación de su madre. Doña Elena estaba sentada en la cama, temblando, abrazada a sí misma. Él se sentó a su lado y la abrazó con cuidado, como si ella fuera de cristal. Discúlpame, madre. Discúlpame por no haberlo visto antes. Discúlpame por haber dejado que esto sucediera. No fue tu culpa, hijo. Tú no lo sabías. Debería haberlo sabido. Debería haber prestado más atención. Debería haber percibido las señales. Pero le prometo
que ahora la voy a proteger. Nadie más la lastimará. Doña Elena lloró en los brazos de su hijo, años de dolor y miedo finalmente encontrando desahogo. Afuera, oían a Cristina gritando, defendiéndose, intentando justificar lo injustificable. Pero nada de lo que ella dijera importaba más. La verdad había sido revelada, y no había vuelta atrás. Media hora después, las autoridades llegaron. 2 policías, una mujer y un hombre, ambos con expresiones serias pero amables. Roberto los recibió, explicó la situación, mostró las marcas en los brazos de su madre. Los policías escucharon todo con atención, tomaron notas, fotografiaron las lesiones. Cristina intentó argumentar. Dijo que todo era un malentendido, que doña Elena estaba confusa, que tenía problemas de memoria. Pero cuando los policías vieron las marcas y escucharon el relato de Roberto, no hubo duda. La ley era clara en casos así, y Cristina sería llevada para prestar declaraciones. «Ustedes no pueden hacerme esto. Yo no hice nada», gritaba Cristina mientras era conducida fuera del apartamento. «Roberto, dígaselo a ellos. Usted me conoce, sabe que yo no haría una cosa así». Pero Roberto no dijo nada. Solo observó del brazo de su madre mientras la mujer que él creía conocer se revelaba como una completa extraña. Una extraña capaz de causar dolor a una persona indefensa, capaz de mentir y manipular, capaz de esconder una crueldad fría detrás de una bonita sonrisa. Cuando todo terminó y el apartamento quedó en silencio nuevamente, Roberto y doña Elena se quedaron allí en el salón, sin saber exactamente qué hacer o decir. El trauma era demasiado profundo, la traición demasiado compleja, el dolor demasiado grande para ser procesado inmediatamente. Fue Roberto quien rompió el silencio. «Voy a hacer un té para nosotros dos. Y después, madre, usted me va a contar todo. Sin miedo, sin vergüenza. Necesito saber exactamente lo que sucedió para poder ayudarla a recuperarse». Doña Elena asintió con la cabeza, exhausta, pero al mismo tiempo sintiendo algo que no sentía hacía semanas. Alivio. No era paz aún, no era felicidad, pero era el primer paso hacia la libertad. Había sido vista, había sido creída, había sido salvada. Y mientras Roberto preparaba el té en la cocina, doña Elena miró por la ventana hacia la ciudad iluminada allá afuera. La pesadilla no había terminado completamente. Aún quedaba mucho por delante. Procesos, terapia, recuperación. Pero por primera vez en meses, ella permitió que un pequeño hilo de esperanza brotara en su corazón. Quizás, solo quizás, las cosas pudieran mejorar de ahora en adelante. En la cocina, Roberto apoyó las manos en el fregadero y dejó caer las lágrimas. Lloró por su madre, por el dolor que ella había sufrido. Lloró por sí mismo, por la ceguera que casi le costó lo más precioso de su vida. Lloró por el matrimonio que acababa de implosionar, revelando ser construido sobre mentiras y apariencias. Pero principalmente lloró de alivio por haberlo descubierto a tiempo, antes de que algo peor sucediera. Cuando volvió al salón con 2 tazas de té de manzanilla, encontró a su madre aún mirando por la ventana. Se sentó a su lado y en silencio le ofreció una de las tazas. Se quedaron así, por un largo tiempo, madre e hijo, bebiendo té en silencio, comenzando el largo proceso de cicatrizar heridas que iban mucho más allá de las marcas visibles en los brazos de doña Elena. Aquella noche marcó el fin de un capítulo terrible y el inicio de otro, incierto pero necesario. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero ahora lo enfrentarían juntos, como siempre debería haber sido desde el principio. Los primeros días después de aquella noche fueron un torbellino de emociones confusas. Doña Elena se despertaba en medio de la madrugada, el corazón acelerado, creyendo oír los pasos de Cristina en el pasillo. Le llevaba algunos segundos recordar que estaba segura ahora, que Cristina no volvería, que la pesadilla había terminado. Pero el miedo, aquel miedo profundo que se había instalado en cada célula de su cuerpo, no desaparecía tan fácilmente. Roberto se tomó una semana de descanso del trabajo para cuidar a su madre.
Durmió en el sofá las primeras noches, queriendo estar cerca por si ella necesitaba algo. Contrató una empresa de limpieza para hacer una limpieza a fondo en el apartamento, como si pudiera limpiar también los malos recuerdos que habitaban aquellas paredes. Cambió algunos muebles de lugar, compró flores frescas, abrió todas las ventanas para dejar que el aire circulara. Nerea volvió el lunes siguiente, como siempre, pero encontró una casa completamente diferente. Roberto la recibió en la puerta con un abrazo apretado. Gracias, Nerea. Gracias por haber tenido la valentía que yo no tuve. Gracias por haber salvado a mi madre. Nerea tenía lágrimas en los ojos. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, doctor Roberto. Doña Elena no merecía pasar por aquello. En los días siguientes, Roberto conversó largamente con su madre. Ella le contó todo, desde las primeras señales sutiles hasta los episodios más graves. Cada palabra era difícil, cada recuerdo doloroso de revivir. Pero Roberto escuchaba con paciencia infinita, sosteniendo la mano de su madre, dejando que ella se expresara a su propio ritmo. Fue en una de esas conversaciones que Roberto sugirió la terapia. Madre, creo que sería importante que usted hablara con un profesional, alguien que entiende de estas cosas, que puede ayudar a procesar todo lo que sucedió. Doña Elena dudó. Hijo, la terapia es para gente con problemas en la cabeza. Yo no estoy loca. Nadie está diciendo que usted está loca, madre. Pero pasó por una situación muy difícil, traumática. Tener ayuda profesional no es señal de debilidad, es señal de valentía. Es cuidar de sí misma. Después de mucha conversación e incentivo, doña Elena estuvo de acuerdo. Roberto programó una consulta con una psicóloga especializada en traumas y violencia doméstica, la doctora Mariana, una mujer de unos 50 y tantos años, cabello gris corto, ojos amables y voz tranquila. La primera sesión fue difícil. Doña Elena llegó tensa, sentándose en la punta de la silla, las manos entrelazadas en el regazo. La doctora Mariana comenzó despacio, haciendo preguntas sencillas, dejando que la paciente se acostumbrara al ambiente, al proceso. No necesita contarme todo hoy, doña Elena. Iremos a su ritmo. Este es un espacio seguro, donde usted puede hablar lo que quiera, sin juicio. Poco a poco, sesión tras sesión, doña Elena fue abriéndose. Habló sobre la vida que había tenido antes, sobre cómo había criado a Roberto sola, sobre los sacrificios que había hecho. Habló sobre la alegría de ser invitada a vivir con su hijo y la decepción que le siguió. Habló sobre el miedo, sobre la vergüenza, sobre la sensación de haberse vuelto invisible. En una de las sesiones, la doctora Mariana dijo algo que cambió la perspectiva de doña Elena. Usted sabe que nada de esto fue culpa suya, ¿verdad? Muchas víctimas de abuso cargan con culpa, pensando que podrían haber hecho algo diferente, que causaron aquello de alguna forma. Pero la verdad es simple. La única culpable es la persona que eligió ser violenta. Pero yo podía haber hablado con Roberto antes. Podía haber pedido ayuda, respondió doña Elena, las lágrimas rodando por su rostro. Sí, podía. Pero el miedo es paralizante, doña Elena, y esa parálisis es parte del ciclo de abuso. La persona que agrede crea un ambiente de tanto terror que la víctima pierde la capacidad de reaccionar. Esto no es culpa de la víctima, es una estrategia deliberada del agresor. Aquellas palabras fueron como un bálsamo en el alma herida de doña Elena. Por primera vez comenzó a entender que no había sido débil o cobarde. Había sido víctima de una situación elaboradamente construida para desequilibrarla, para romper su resistencia, para hacerla creer que no había salida. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. Cristina contrató un abogado caro, que intentó construir una defensa basada en malentendidos y problemas, de memoria de la víctima. Pero las evidencias eran demasiado fuertes. Las fotografías de las lesiones, el testimonio de Nerea, el relato de Roberto, todo construía un caso sólido. La audiencia fue programada para 3 meses después de aquella noche. Doña Elena estaba nerviosa, con miedo de ver a Cristina nuevamente, con miedo de no conseguir hablar,
de quedarse paralizada en el momento. Pero la doctora Mariana la preparó, haciendo ejercicios de respiración, trabajando estrategias para lidiar con la ansiedad. Roberto estaría a su lado todo el tiempo, así como Nerea, quien insistió en estar presente para dar apoyo. Citrats. Día de la audiencia, doña Elena se despertó temprano. Se vistió con ropa sencilla pero digna, un vestido azul marino que Roberto le había comprado, zapatos bajos cómodos. Se miró a sí misma en el espejo y vio una mujer diferente de la de meses atrás. Todavía había marcas del sufrimiento, sí, pero también había algo nuevo brillando en sus ojos. Determinación. El tribunal era un lugar intimidante, con techos altos, madera oscura, una formalidad que hacía que doña Elena se sintiera pequeña. Pero cuando Roberto le sostuvo la mano y Nerea sonrió alentadoramente al otro lado, ella respiró hondo y recordó las palabras de la doctora Mariana. Su voz importa, su historia importa, su dolor importa. Cristina entró en la sala acompañada de su abogado, vestida de forma conservadora, maquillaje discreto, una imagen calculada de respetabilidad. Cuando sus ojos encontraron los de doña Elena, había allí una mezcla de rabia y desprecio que hizo que la anciana se encogiera instintivamente. Pero entonces Roberto le apretó la mano y ella recordó, ya no estaba sola. El juez entró, todos se levantaron y la audiencia comenzó. El fiscal presentó el caso detallando las agresiones, mostrando las fotografías de las lesiones, llamando a testigos. Nerea fue la primera en declarar, contando con voz firme todo lo que había presenciado, los cambios que había observado en doña Elena, las señales de abuso que se fueron acumulando. El abogado de Cristina intentó contrainterrogarla, sugiriendo que Nerea tenía motivos personales para inventar historias, que quizás quisiera perjudicar a su empleadora. Pero Nerea no se inmutó. Trabajo desde hace 5 años en aquella casa. Nunca tuve problemas con doña Cristina hasta que ella comenzó a maltratar a doña Elena. No tengo motivo para mentir, solo estoy contando la verdad. Después fue el turno de Roberto para declarar. Él contó sobre la nota que había encontrado, sobre las marcas que había visto en los brazos de su madre, sobre la confrontación con Cristina. Su voz temblaba de emoción al recordar aquellos momentos, pero no vaciló en ningún detalle. Finalmente, llegó la hora de que doña Elena hablara. Ella se levantó con las piernas temblorosas, caminó hasta el frente, hizo el juramento de decir la verdad. El fiscal comenzó haciendo preguntas amables, dándole tiempo para que se acostumbrara. ¿Puede contarnos con sus propias palabras qué sucedió? Doña Elena miró al juez, luego a Roberto, quien asintió alentadoramente. Respiró hondo y comenzó a hablar. La voz era baja al principio, pero fue ganando fuerza a medida que las palabras fluían. Contó sobre la llegada llena de esperanza, sobre las primeras semanas felices, sobre el cambio gradual en el comportamiento de Cristina. Contó sobre las reglas cada vez más absurdas, sobre el control creciente, sobre el miedo que se fue instalando. Cuando llegó a la parte de las agresiones físicas, su voz falló. Las lágrimas rodaron libremente, pero ella continuó, porque lo necesitaba, porque todas las otras mujeres que sufrían en silencio merecían que ella tuviera la valentía de hablar. Ella me apretaba el brazo con fuerza cuando se irritaba. Decía que si se lo contaba a Roberto, nadie me creería. Decía que yo era vieja, confusa, que estaba perdiendo la cabeza. Fui creyéndolo, fui apagándome, hasta casi desaparecer. El abogado de Cristina intentó contrainterrogarla, sugiriendo que quizás doña Elena estaba confundiendo las cosas, que quizás tenía problemas de memoria relacionados con la edad. Pero doña Elena lo miró a los ojos y dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No estoy confusa, sé exactamente lo que me pasó, y sé que no merecía aquello. Cristina fue llamada a declarar. Mantuvo la compostura, negó las acusaciones, dijo que doña Elena era difícil de tratar, que había intentado ser paciente, pero que a veces necesitaba ser firme. Cuando el fiscal mostró las fotografías de las lesiones y preguntó cómo explicaba aquello, ella dijo que su suegra se lastimaba sola, que tenía caídas frecuentes. Pero el juez no era tonto.
tenía experiencia suficiente para reconocer los patrones de violencia doméstica, para ver a través de las mentiras bien construidas. Cuando llegó la hora de su decisión, él miró directamente a Cristina. Usted intentó construir una defensa basada en descalificar a la víctima, en hacer parecer que ella era el problema. Pero las evidencias son claras. Las marcas en los brazos de doña Elena no son de caídas accidentales, son de agresiones deliberadas. Su testimonio es consistente, corroborado por testigos, y su actitud durante esta audiencia solo refuerza el patrón de comportamiento manipulador que caracteriza a los agresores domésticos. Hizo una pausa, consultó sus anotaciones, luego continuó. Cristina fue considerada culpable y condenada por malos tratos. La sentencia incluía restricción de acercamiento a doña Elena, servicio comunitario y seguimiento psicológico obligatorio. No era una pena severa en términos de tiempo, pero era el reconocimiento oficial de que un crimen había sido cometido, de que doña Elena tenía razón, de que su dolor era real y válido. Cuando salieron del tribunal, doña Elena sintió como si un peso enorme le hubiera sido quitado de la espalda. Roberto la abrazó allí mismo en la acera, sin importarle la gente que pasaba alrededor. Se acabó, madre, se acabó de verdad ahora. Pero doña Elena sabía que no había terminado completamente. El proceso judicial había terminado, sí, pero el proceso de curación apenas estaba comenzando. Todavía tenía pesadillas, todavía se asustaba con ruidos súbitos, todavía sentía aquella opresión en el pecho cuando veía mujeres rubias y altas en la calle. El trauma no desaparecería de la noche a la mañana. Fue la doctora Mariana quien sugirió los grupos de apoyo. Hay una organización aquí en Madrid que trabaja con mujeres víctimas de violencia doméstica. Tienen grupos de apoyo que se reúnen semanalmente. Creo que sería muy bueno para usted conocer a otras mujeres que pasaron por situaciones parecidas. Doña Elena dudó al principio. La idea de hablar sobre su experiencia a extraños la asustaba. Pero la doctora Mariana insistió gentilmente y Roberto la animó. Finalmente, ella accedió a al menos visitar una reunión. El grupo se reunía en una sala sencilla de una ONG en el barrio de Chamberí, todos los jueves por la noche. Había sillas dispuestas en círculo, café y galletas en una mesita en la esquina, carteles en las paredes con números de emergencia y mensajes de apoyo. Cuando doña Elena entró por primera vez, acompañada de Roberto que esperaría afuera, sintió los ojos de todas las mujeres presentes volverse hacia ella. La coordinadora del grupo, una asistente social llamada Fernanda, la recibió con una sonrisa cálida. Sea bienvenida. Aquí es un espacio seguro donde todas nosotras compartimos nuestras historias y nos apoyamos mutuamente. No está obligada a hablar si no quiere. Puede solo escuchar hoy, si prefiere. Doña Elena se sentó en una de las sillas y observó. Había mujeres de todas las edades allí, de diferentes orígenes sociales, cada una cargando sus propias cicatrices, sus propias historias de supervivencia. Una joven de 20 y tantos años habló sobre el exnovio que la controlaba a través del móvil. Una mujer de mediana edad contó sobre el marido que la humillaba psicológicamente por años. Una señora, no mucho más joven que doña Elena, compartió su experiencia con un hijo que se aprovechaba financieramente de ella. Cuando llegó su turno, doña Elena se sorprendió a sí misma comenzando a hablar. La voz salió temblorosa al principio, pero fue ganando firmeza. Contó su historia, no todos los detalles, pero lo suficiente. Y cuando terminó, vio lágrimas en los ojos de varias mujeres, vio expresiones de reconocimiento, de empatía, de solidaridad. Una de las mujeres, llamada Teresa, habló después de ella. Una siempre piensa que solo les pasa a los demás, que una debería haber sido más fuerte, más lista. Pero la verdad es que cualquiera puede ser víctima de abuso. Y no es ninguna vergüenza admitirlo. La vergüenza es de quien agrede, no de quien sufre. Aquellas palabras resonaron profundamente en doña Elena. Ella volvió la semana siguiente, y la otra, y la otra. Poco a poco, el grupo se convirtió en parte esencial de su recuperación. Allí, ella no necesitaba explicar,
No necesitaba justificarse. Todas entendían, porque todas habían pasado por algo similar. Con el tiempo, doña Elena no solo recibía apoyo, sino que comenzó a ofrecerlo también. Cuando una nueva mujer llegaba asustada y avergonzada, era doña Elena quien se acercaba primero. Le sostenía la mano, decía con voz firme: «No estás sola y no fue culpa tuya». En casa la vida fue gradualmente volviendo a una nueva normalidad. Roberto contrató a una decoradora para ayudar a transformar el apartamento, haciéndolo menos parecido al lugar donde el trauma había sucedido. Pintaron las paredes de colores más claros y alegres, cambiaron los muebles de lugar, compraron plantas nuevas para el balcón. Doña Elena volvió a cocinar, esta vez sin miedo de usar la cocina como bien le pareciera. Roberto llegaba del trabajo y encontraba la casa oliendo a pastel de harina de maíz, a Indomes, pan casero, a todas aquellas recetas que ella no había hecho durante los meses de pesadilla. Cenaban juntos todas las noches, conversando sobre el día, sobre planes para el futuro, sobre nada y sobre todo. Nerea continuó trabajando allí, pero ahora la dinámica era completamente diferente. Ella y doña Elena desarrollaron una amistad genuina, tomaban café juntas por la mañana, conversaban sobre la vida, se reían de tonterías. Nerea veía la transformación de doña Elena con orgullo, sabiendo que había hecho lo correcto aquel día en que decidió actuar. Roberto también hizo terapia. Necesitaba procesar la culpa que sentía por no haber percibido el sufrimiento de su madre antes, por la elección equivocada que había hecho al casarse con Cristina, por haber estado tan ciego. Aprendió que amar a alguien no significa cerrar los ojos a sus defectos, que cuidar de alguien significa estar presente de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente. 6 meses después de aquella noche reveladora, doña Elena estaba irreconocible. No físicamente, aunque las marcas en los brazos se hubieran cicatrizado completamente, sino internamente. Había una fuerza en ella ahora, una dignidad recuperada, una voz que ya no se callaba. Fue en una de esas reuniones del grupo de apoyo que Fernanda, la coordinadora, hizo una propuesta. «Doña Elena, usted tiene una historia muy poderosa. ¿Ya pensó en compartirla de forma más amplia? Hacemos eventos públicos a veces, charlas sobre violencia doméstica. Creo que su testimonio podría ayudar a mucha gente». Doña Elena se quedó pensativa. La idea de hablar públicamente la asustaba, pero al mismo tiempo sentía que quizás era el próximo paso en su viaje. Estuvo de acuerdo, y 2 semanas después estaba en un pequeño auditorio, frente a unas 50 personas, la mayoría mujeres, contando su historia. Cuando llegó a la parte sobre cómo finalmente tuvo la valentía de escribir aquella nota, su voz tembló pero no se quebró. Cuando habló sobre ver a Roberto descubrir la verdad, las lágrimas vinieron pero no la impidieron de continuar. Y cuando llegó al final, cuando habló sobre recuperación y esperanza, su voz estaba firme como una roca. «Yo creí que el silencio me protegería», dijo ella, mirando a la audiencia, «pero casi me destruyó. El miedo no es culpa de quien sufre, es culpa de quien hace callar al otro. Y yo estoy aquí hoy para decir: no se callen, hablen, griten, pidan ayuda, porque ustedes merecen ser oídas. Ustedes merecen ser creídas. Ustedes merecen vivir con dignidad». La audiencia se levantó en aplausos. Doña Elena vio lágrimas en muchos rostros, vio expresiones de reconocimiento, de gratitud. Después de la charla, varias mujeres se acercaron para agradecer, para compartir sus propias historias, para pedir consejos. Y doña Elena, que meses atrás apenas conseguía encontrar su propia voz, estaba allí ofreciendo fuerza y esperanza a otras mujeres. Roberto observó todo desde un rincón del salón, el orgullo desbordándose de su pecho. Aquella era su madre, la mujer guerrera que él siempre había sabido que ella era, pero que había sido temporalmente borrada por el trauma. Ahora ella estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Aquella noche, cuando volvieron a casa, se sentaron en el balcón con tazas de té, mirando las luces de la ciudad. «Hijo, gracias», dijo doña Elena de repente. «¿Por qué, madre? Por haberme creído, por haberme salvado, por haberme dado la oportunidad de encontrarme de nuevo».
Roberto cogió la mano de su madre. Usted se salvó, madre. Yo solo abrí la puerta, pero fue usted quien tuvo la valentía de pasar por ella. Se quedaron allí en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La jornada había sido larga y dolorosa, pero había valido la pena. Doña Elena había pasado por el valle más oscuro y había salido del otro lado, no solo viva, sino verdaderamente viviendo. Los meses se transformaron en un año. Doña Elena continuó participando en el grupo de apoyo, ahora no solo como miembro, sino como una de las facilitadoras. Continuó dando charlas, compartiendo su historia, ayudando a otras mujeres a encontrar su propia voz. Se convirtió en voluntaria de la ONG, ayudando a organizar eventos, a recaudar fondos, a marcar la diferencia. En casa, la vida había encontrado un ritmo saludable y feliz. Roberto salía con una nueva mujer, Patricia, una profesora de literatura amable y genuina que trataba a doña Elena con respeto y cariño verdaderos. No había competición, no había celos, solo una convivencia armoniosa entre tres adultos que se respetaban mutuamente. Doña Elena volvió a tener aficiones. Se matriculó en un curso de artesanía en la iglesia del barrio, hizo nuevas amistades, comenzó a bordar nuevamente como hacía cuando joven. Su habitación ahora estaba llena de vida, con plantas que ella misma cuidaba, fotos de momentos felices, pequeños proyectos de artesanía esparcidos por la mesa. La radio antigua que antes era motivo de tensión, ahora tocaba libremente sus canciones preferidas. Doña Elena cocinaba cuando quería, recibía visitas cuando quería, salía cuando quería. Había recuperado no solo su voz, sino su autonomía, su dignidad, su propia vida. Una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella noche que cambió todo, doña Elena estaba en el jardín comunitario del edificio, regando los rosales que ella misma había plantado. Roberto bajó para llamarla para el almuerzo y la encontró allí, con sombrero de paja, guantes de jardinería, sonriendo a las flores como si fueran viejas amigas. «Madre, el almuerzo está listo. Patricia hizo aquella lasaña que a usted le encanta». Doña Elena se quitó los guantes y caminó junto a su hijo de vuelta al ascensor. Mientras subían, Roberto la observó por el reflejo del espejo. Ella estaba diferente de la mujer asustada que había llegado allí años atrás, pero también diferente de la mujer rota que casi había sido destruida por el abuso. Era una nueva versión de sí misma, forjada en el fuego del sufrimiento, pero templada por la valentía de la recuperación. «¿Sabe, madre? Estaba pensando», dijo Roberto mientras entraban en el apartamento. «Usted podría escribir un libro. Su historia, su viaje, creo que podría ayudar a mucha gente». Doña Elena sonrió considerando la idea. «Quizás, hijo mío, quizás algún día. Pero por ahora, estoy feliz viviendo un día a la vez, disfrutando cada momento de paz que conquisté». Y era verdad. Doña Elena había aprendido que la recuperación no era una línea recta, no era un destino final que se alcanzaba y listo. Era un proceso continuo, con días buenos y días difíciles, con momentos de fuerza y momentos de vulnerabilidad. Pero ella estaba viva, estaba libre y estaba viviendo plenamente. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más que suficiente. Era todo.